La crisis energética en Europa hace que las naciones busquen petróleo desesperadamente. ¿Y qué mejor proveedor que Venezuela, la cual tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y que también ha estado sancionada durante 5 años por el gobierno estadounidense? Ante el levantamiento de algunas de las sanciones a Venezuela para la compra de petróleo de ciertas transnacionales, muchas corrieron a hacer la fila para hacer negocios con la estatal PDVSA, tratando de llegar primeros ante la posibilidad de explotar un rico mercado petrolero que había estado bloqueado para Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Ya se ha organizado un cargamento de 650.000 barriles de crudo venezolano, el cual está fletado por la petrolera italiana Eni y que está a punto de zarpar, en la que es la primera exportación de petróleo a Europa en 2 años desde el país que aún mantiene sanciones por parte del gobierno estadounidense. De igual forma, la petrolera española Repsol comenzará a enviar petróleo venezolano a Europa para compensar el veto al crudo ruso y los inconvenientes que ha tenido con Argelia, el cual es su principal proveedor de crudo. De esta forma, se reanudan los intercambios de petróleo por deuda y por compensación de inversiones y otros trabajos que fueron suspendidos hace 2 años, cuando Washington intensificó las sanciones contra Venezuela. Se espera que una segunda embarcación contratada por Eni, el supertanquero Pantanasa, comience a navegar hacia Venezuela para cargar unos 2 millones de barriles de la misma variedad, crudo diluido DCO, también con destino a Europa. En el caso del gobierno español, tuvo que recular sobre la posibilidad de comprarle petróleo a Venezuela, ya que en marzo de este 2022, el Ministerio de Transición Ecológica había descartado cualquier opción de negociar con Venezuela para importar petróleo. Ante un previsible corte del suministro de Rusia, el gobierno español no daba su brazo a torcer, a pesar de que el gobierno estadounidense haya tomado ya la iniciativa y haya empezado a tratar con el gobierno de Nicolás Maduro para revisar el paquete de sanciones que tiene impuesto. Para Europa, llegó el momento para seguir la estela del gobierno estadounidense y replantearse la situación con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien ya comienzan a ver con otros ojos, dejando en ridículo a la oposición venezolana. Al gobierno italiano lo tiene sin cuidado los señalamientos en contra del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que se apresura a la compra de grandes cantidades de petróleo venezolano a un precio que beneficiará los costos del combustible en su nación. Se espera que el tanquero italiano cargue para finales de junio con una opción para que Eni entregue parte del crudo a la española Repsol, para que sus refinerías de Cartagena y Bilbao, abaratando los costos de traslado y refinación para las transnacionales europeas. Es un hecho que en este momento Venezuela es una opción clave para ayudar a aliviar los altos costos que afectan a Europa por la compra de hidrocarburos que inicialmente les suministraba la potencia euroasiática. Hay que tener claro que el acercamiento del gobierno de Biden a Venezuela no solo es casual, es geopolítico. El conflicto en el este de Europa ha abierto de forma repentina las puertas para que el gobierno estadounidense pueda acercarse a los aliados latinoamericanos de Rusia. Si bien la estrategia de Europa, dicho por Ursula von der Leyen, será el refuerzo del desarrollo de fuentes de energía renovable, el viejo continente planea diversificar el suministro de petróleo para mantener seguras sus reservas petroleras. Mientras que el gobierno de Joe Biden continúa con la partida abierta sin tomar una decisión final. Solo ha autorizado a Chevron a pactar contratos con el gobierno de Nicolás Maduro. Su economía desangra sus reservas de petróleo. La transnacional Eni tiene previsto que el Pantanasa, con bandera de Malta, comience a cargar crudo a través de una transferencia de barco a barco cerca del puerto venezolano de Amuay, una de las refinerías más importantes de Venezuela. Empresas europeas, asiáticas y estadounidenses que son socias de PDVSA en empresas mixtas en Venezuela, incluidas Eni, Repsol, Chevron, ONG Limited y Maurel y Prom, han acumulado miles de millones de dólares en deuda pendiente desde que el gobierno del entonces presidente Donald Trump suspendió los canjes de petróleo por combustible y pago de deuda.
Con una nueva apertura, se le permite al gobierno de Venezuela poner nuevamente en funcionamiento sus refinerías, las cuales han sido gravemente afectadas por el bloqueo criminal estadounidense que solo sirvió para empobrecer a la población venezolana. Con la continuación del conflicto en el este de Europa, sumada a las sanciones que el gobierno estadounidense y el bloque de la Unión Europea han impuesto a Rusia, el comercio del combustible se ha hecho más complicado y a la vez estratégico. Se podría pensar que los acercamientos del gobierno de Biden a Venezuela no solo se tratan de una subsanación de la falta de un bien, como lo es el petróleo, sino que es algo más profundo. Es un movimiento de tipo geopolítico. El gobierno de Biden tiene múltiples intereses en Venezuela. El tema del petróleo, sí, pues existe la posibilidad de que PDVSA produzca más petróleo con apoyo de empresas estadounidenses y europeas que terminen beneficiando la demanda petrolera de Occidente. Otra dirección la da un punto de vista geopolítico, y es para tratar de separar a Rusia de sus aliados en Latinoamérica, mucho más después del fracaso de la Cumbre de las Américas, en donde se evidenció que Biden ha perdido una importante área de influencia en la región. Desde la existencia de la Unión Soviética y tras su caída, al menos un par de países se han mantenido cerca del Kremlin. Estos son Cuba y Venezuela. Un aspecto que los ha alejado de los gobiernos estadounidenses que les ha impuesto sanciones económicas en diferentes rubros. Las complicaciones de la potencia euroasiática al suministrar petróleo a Occidente dan otra carta al gobierno de Joe Biden para acercarse, particularmente a Venezuela, por su importancia petrolífera, y para esto debe desmontar las sanciones endurecidas en el gobierno de Trump. Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha sido una de las empresas venezolanas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. En ese sentido, el Decreto Ejecutivo 13808 establece en qué casos está prohibido tener relaciones comerciales y de inversión con la paraestatal. No obstante, hace unas semanas el propio Departamento del Tesoro renovó una licencia que tiene Chevron para operar en Venezuela, un permiso que deja ver la importancia del petróleo sudamericano para la golpeada economía de la potencia del norte. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.